El mensaje de texto llegó a las 6:47 de la mañana, mientras yo todavía estaba en mi coche, en el estacionamiento del hospital, comiendo una barra de granola antes de mi turno. Era de mi madre. Corto. 4 líneas. Lily, hemos decidido reducir la reunión familiar este año. Solo familia inmediata y algunas personas que han estado consistentemente presentes. Esperamos que lo entiendas. Hablamos después. Lo leí 3 veces. Luego puse el teléfono boca abajo en el asiento del copiloto, terminé mi barra de granola y me fui a trabajar. Consistentemente presentes. Esa fue la frase que me pegó. Porque sabía exactamente lo que significaba. Mi hermana menor, Dana, había estado susurrándole otra vez al oído a mi madre. Dana, que nunca había mantenido un trabajo por más de 8 meses. Dana, que me llamaba cada pocos años cuando las cosas se le venían encima. Yo había estado consistentemente presente cada vez que esas paredes se cerraban sobre ella. Pero no fui a Pascua porque estaba cubriendo un doble turno en la UCI. No fui al recital de mi sobrina porque estaba en otro estado testificando en un caso de negligencia médica. Así que, al parecer, eso me convertía en la ausente. No lloré. No devolví la llamada. Me senté en la sala de descanso entre pacientes y abrí la aplicación de bienes raíces que había descargado 6 semanas antes. La que usaba para vigilar una propiedad específica en la costa de Maine. Una antigua casa de cuidador de faro, remodelada, en una parcela de 1 hectárea frente al Atlántico. El vendedor había bajado el precio 2 veces. El anuncio llevaba 4 meses sin moverse. Yo había estado esperando el momento adecuado. El momento adecuado resultó ser a las 8:23 de un martes por la mañana, en una sala de descanso que olía a café quemado y desinfectante de manos. Llamé a mi abogada de bienes raíces, Sara, que también resulta ser la persona en quien más he confiado durante los últimos 11 años. Le dije que procediera. Para la hora de mi descanso de comida, la oferta ya estaba hecha. Para cuando manejé de regreso a casa esa noche, ya había sido aceptada. Mi nombre es Lily. Tengo 31 años. Soy médica hospitalista, lo que significa que soy la doctora que maneja tu atención cuando te hospitalizan y no tienes un especialista. Paso mis días tomando decisiones de las que dependen las vidas de otras personas, generalmente con información incompleta y bajo presión. No entro en pánico. No me desmorono. Evalúo, actúo y documento todo. La casa había pertenecido a un hombre mayor llamado Roland, que pasó 40 años restaurándola con sus propias manos. Murió la primavera anterior sin hijos y con un sobrino lejano en Nevada que solo quería el dinero. Cuando la recorrí por videollamada con Sara, pude ver el cuidado en cada detalle, la piedra colocada a mano alrededor de la chimenea, los accesorios originales de latón, los estantes integrados en las paredes curvas de lo que alguna vez fue la base de la torre del faro. Roland había amado ese lugar. Eso importaba para mí. Hice la transferencia del anticipo ese jueves. Firmé los papeles de forma remota el viernes. El sábado por la mañana cargué mi coche y manejé 7 horas hacia el norte, pasando el punto donde la carretera se estrecha y los árboles comienzan a inclinarse hacia el agua. Cuando llegué por el camino de grava y vi la casa de piedra blanca por primera vez en persona, con el océano gris de octubre agitándose detrás, sentí que algo en mi pecho se soltaba, algo que ni siquiera sabía que llevaba años apretado. Quiero hablarte del dinero. Porque de eso se trata realmente todo esto. Y quiero que entiendas el panorama completo antes de lo que viene después. Tengo una hoja de cálculo. La empecé cuando tenía 24 años, durante mi residencia, cuando comencé a notar el patrón con suficiente claridad como para ponerle nombre. Le puse matemáticas familiares. Nunca se la he mostrado a nadie excepto a Sara. La primera entrada es de cuando tenía 19 años. Mi madre me llamó a la universidad llorando, diciendo que estaban a punto de cortarles la luz y no sabía qué hacer. Yo tenía 3,200 pesos en mi cuenta, de trabajos de verano y becas. Le envié 1,800 pesos. Me lo agradeció muchísimo. 2 meses después, Dana tenía un coche usado. Las cantidades fueron creciendo conforme yo también lo hacía y empezaba a ganar dinero de verdad. Estuvieron los 22,000 pesos que envié cuando mi madre dijo que estaba a punto de perder la casa por una segunda hipoteca, una hipoteca que luego descubrí que había sido para financiar el negocio de fotografía de Dana, el cual generó exactamente 0 clientes en 3 años. Estuvieron los 8,500 pesos para una emergencia dental de Dana que resultó ser carillas estéticas.
Estuvieron los 15,000 pesos para lo que mi madre llamó una emergencia familiar y nunca explicó más. Y luego estuvo el grande. Hace 4 años, Dana se metió en problemas con un hombre con el que vivía, un contrato de renta que había firmado, una cuenta bancaria compartida que él vació y gastos legales que no podía cubrir. Mi madre me llamó un domingo en la noche y me dijo que iban a desalojar a Dana y que posiblemente enfrentaría una demanda civil que la seguiría durante años. Dijo que no sabía a quién más recurrir. Me pidió que no le dijera a Dana que el dinero venía de mí porque le daría vergüenza. Me dijo que me lo devolvería. Le envié 47,000 pesos. Liquidé una parte de mis inversiones y lo envié. Yo estaba terminando mi especialidad. Trabajaba semanas de 80 horas. Lo hice porque era mi hermana y creí que las cosas cambiarían. Dana nunca lo supo. Mi madre nunca me devolvió el dinero. Y 6 meses después, en Navidad, Dana anunció que llevaría a toda la familia a un crucero como regalo, pagado, dijo, con dinero que había estado ahorrando. Mi madre le sonrió orgullosa al otro lado de la mesa. Yo me quedé sentada comiendo. El total en mi hoja de cálculo es de 94,600 pesos en 12 años. Perdidos. No te cuento esto para que te enojes por mí. Aunque tal vez lo hagas. Te lo cuento porque necesito que entiendas que cuando compré la casa del Faro, no fue un impulso. No fue un acto de despecho. Fue el mismo tipo de cálculo que hago a las 3 de la mañana en la UCI cuando alguien se está deteriorando y tengo que decidir rápido. Había visto cómo mis ahorros líquidos se desviaban poco a poco durante más de una década. Sabía que no iba a detenerse por sí solo. La única forma de detener una fuga es cambiar la tubería. Una propiedad a mi nombre únicamente, en un estado donde ninguna de ellas vivía, documentada por medio de una abogada, era ese cambio de tubería. Pasé octubre haciendo la cabaña mía. Reemplacé las cerraduras, no solo los cerrojos, sino todo el sistema. Con llaves diferentes a cualquier cosa que hubiera entregado antes. Instalé un sistema de seguridad, de esos con cámaras conectadas directamente a una app en mi teléfono y con almacenamiento de 30 días en un servidor cifrado. Iluminé todo el perímetro. Me presenté con los vecinos, una pareja mayor llamada los Henderson, 2 terrenos más abajo, que resultaron haber conocido a Roland y se sintieron, en silencio, aliviados de que alguien que se preocupara estuviera ocupando el lugar. Me volví una cara conocida en la tienda del pueblo. Tomé café con la alguacil adjunta, una mujer llamada Carla, que había crecido en la zona y que, cuando le expliqué que era una mujer soltera viviendo sola en una propiedad rural, fue clara y amable sobre cómo funcionaba el despacho local. Hice todo eso en silencio. No anuncié la compra en redes sociales. No le dije a mi familia que me había mudado. Para ellos, yo seguía rentando un departamento en Boston. El silencio de mi familia duró casi 2 meses. Sin llamadas para saber cómo estaba. Sin mensajes. Nada. La ausencia confirmó lo que ya sospechaba. Me contactaban cuando necesitaban algo. No porque quisieran escuchar mi voz. Lo que rompió el silencio no fue una disculpa. Fue un buzón de voz de mi madre, un miércoles por la noche en diciembre, mientras yo leía junto al fuego. Su voz tenía esa textura específica que aparece cuando está asustada y al mismo tiempo finge calma. Dijo que Dana se había enterado de alguna propiedad que yo había comprado. Dijo que esperaba que pudiéramos hablar. Dijo que era importante que entendiera la situación. No devolví la llamada. Le mandé mensaje a Sara que ya esperaba esto y le dije que el cronograma probablemente se iba a adelantar. Sara dijo que estaba lista. Un viernes por la tarde, 2 semanas después, estaba en la cocina haciendo sopa cuando el sensor de movimiento del portón frontal se activó. Dejé la cuchara, me sequé las manos y tomé mi iPad. 3 personas caminaban por el sendero de grava. Mi madre al frente, con la expresión que usaba cuando estaba a punto de negociar. Dana detrás, mirando la propiedad con ese tipo de evaluación que significa que ya estás calculando cuánto valen las cosas. Y una tercera persona que al principio no reconocí. Un hombre con chaleco de felpa cargando papeles. Un tasador de propiedades. Reconocí la carpeta. Reconocí el formulario. Habían contratado a alguien para evaluar el valor de mi casa. Observé en la cámara cómo se acercaban a la puerta principal. Mi madre tocó 2 veces, lo cual me sorprendió. Esperaba que intentara entrar directamente. Cuando no respondí, volvió a tocar. Luego se giró hacia el hombre del chaleco y le dijo algo. Él asintió y anotó en su carpeta.
Dana intentó girar la manija de la puerta. No se movió. Lo intentó otra vez más fuerte. Miró su teléfono, escribió algo y se lo mostró a mi madre. Se quedaron ahí un momento. Entonces mi madre sacó una llave de su bolso. Era la llave de mi antiguo departamento. Nunca le había dado una llave de nada más. Pero ella no lo sabía. La metió en la cerradura e intentó girarla. Nada. La sacó, la miró, lo intentó otra vez. Cuando la cerradura no cedió, dio un paso atrás y le dijo algo con brusquedad a Dana. Lo que pasó después lo vi en tiempo real en la pantalla. Dana rodeó la casa. Cambié a la cámara lateral. Estaba revisando las ventanas. Probó una. Cerrada. Probó otra. También cerrada. Fue hacia la parte trasera, donde había un cobertizo que Roland había construido, e intentó abrir la puerta. También cerrada. Regresó y negó con la cabeza hacia mi madre. Mi madre sacó su teléfono e hizo una llamada. Caminaba de un lado a otro en mi porche mientras hablaba. No podía escuchar las palabras, pero podía leer el lenguaje corporal. Estaba describiendo la situación. Estaba pidiendo opciones. Después de unos 4 minutos colgó. Le dijo algo a Dana. Dana miró hacia la parte trasera de la propiedad. Asintió. Desaparecieron por el costado de la casa. Cambié de cámara. Dana había encontrado una ventana pequeña, una del baño en la parte trasera, con un marco un poco más viejo. Estaba manipulándola con algo, una tarjeta o una herramienta plana, intentando forzar el seguro. El tasador se quedó al frente sin participar, pero tampoco se fue. Su presencia era el detalle más importante legalmente, y sabía que Sara querría registrarlo. La dejé trabajar aproximadamente 90 segundos. Luego presioné el activador de alarma en mi teléfono. No una sirena. El sistema estaba diseñado para alertar a las autoridades en silencio mientras activaba las luces exteriores. 8 reflectores se encendieron al mismo tiempo, inundando la propiedad de luz blanca. Mi madre gritó. Dana retrocedió de la ventana. El tasador dejó caer su carpeta. Desde el camino privado, escuché el sonido de un motor, luego el crujido de la grava, y después vi en la cámara frontal las luces de una patrulla que se detenía frente al portón, el cual había desbloqueado remotamente exactamente para esto. La oficial Carla bajó del vehículo. El auto de Sara llegó justo detrás. Me puse el abrigo. Salí por la puerta principal. Mi madre fue la primera en recomponerse. Se acercó a la oficial con las manos visibles y con su voz en ese tono perfectamente razonable que usaba con empleados, directores y cualquier persona a la que necesitara manejar. Dijo que había habido un malentendido. Dijo que estaba preocupada por el bienestar de su hija, pero que tenía razones para creer que yo podía estar en problemas y que solo había venido a verificar que estuviera bien. Hizo un gesto hacia el tasador como si su presencia no tuviera importancia. La oficial Carla miró la carpeta que el tasador había recogido. Luego miró a mi madre. Señora, necesito que dé un paso atrás hacia la entrada, dijo. Dana intentó una estrategia diferente. Ella me habló directamente, cambiando el tono de su voz al registro que usaba cuando necesitaba que yo sintiera lástima por ella, suave, ligeramente herido, un poco confundido. Dijo que no entendía por qué yo estaba haciendo esto. Dijo que había estado tratando de protegerme. Dijo que la propiedad era un riesgo financiero que yo no había pensado bien, y que la familia solo estaba intentando ayudarme a tomar una decisión inteligente. La miré por un momento. Pensé en la hoja de cálculo. Pensé en el crucero. Sara abrió su carpeta. La ley en Maine es específica sobre la invasión de propiedad privada. También lo es sobre el intento de entrada ilegal. El tasador, como un tercero contratado para evaluar una propiedad sin el conocimiento ni consentimiento de la dueña, ocupaba una posición legal, interesante, y Sara ya tenía documentación preparada sobre eso. Lo expuso en 2 páginas con claridad y con referencias legales, entregándole una copia a la oficial Carla y quedándose con otra. El abogado de su cliente puede comunicarse conmigo, dijo con calma. El tasador preguntó si podía retirarse. La oficial Carla le indicó que esperara. Lo que siguió no fue dramático como en la televisión. No hubo gritos. No hubo un momento en el que mi madre llorara y confesara todo. Lo que hubo fue papeleo, la radio de la oficial Carla y la voz tranquila y articulada de Sara explicando la documentación que había reunido,
una búsqueda de título de propiedad, la escritura registrada, una declaración notariada de mi arrendador en Boston confirmando que yo había entregado el departamento, y una línea de tiempo que establecía que nadie en mi familia había tenido acceso ni interés alguno en esa propiedad. Nunca. A Dana le levantaron un acta por intento de entrada ilegal. Al tasador lo dejaron ir con una advertencia y una notificación de que su junta de licencias sería informada sobre las circunstancias en las que había sido contratado. A mi madre le levantaron cargos por invasión de propiedad y por reportar falsamente una verificación de bienestar. De hecho, había llamado a la línea no urgente antes de llegar, intentando crear un pretexto para la visita. Se emitieron 2 notificaciones civiles de invasión. Sara las presentó antes de que regresáramos a la casa. Mi madre, de pie sobre la grava, con el viento del océano golpeando desde el acantilado, dijo que esto no era lo último que sabríamos de ella. Dijo que yo estaba tirando a la basura a mi familia por una casa. Dijo que me iba a arrepentir de aislarme. Yo respondí: yo no me aislé. Ustedes se aseguraron de no invitarme, y yo solo encontré otro lugar donde estar. La oficial Carla les pidió que abandonaran la propiedad. Se fueron. Quiero contarte qué pasó con Dana, porque sé que eso es lo que te estás preguntando, y sé lo que se siente escuchar una historia que deja ese hilo suelto. Dana no fue acusada penalmente. El intento de entrada ilegal, a nivel menor, conlleva condiciones, y ella aceptó una resolución diferida. Eso significa que, si no comete ninguna otra falta en 18 meses, se elimina de su historial. También recibió, a través de la demanda civil de Sara, una notificación formal de que cualquier intento futuro de acceder, evaluar, grabar o reclamar interés sobre mi propiedad resultaría en una demanda civil que no podría pagar. Su abogado, un hombre que encontró a través de mi madre y que, sospecho, no tenía mucha experiencia en derecho inmobiliario, envió una carta de respuesta que Sara describió como bien intencionada. No respondimos. La Junta de Licencias del tasador sí abrió una revisión. No sé en qué terminó. No era asunto mío seguirlo. Mi madre envió 3 correos electrónicos en las 2 semanas siguientes. El primero fue enojado. El segundo, herido. El tercero, cuidadoso y casi razonable, lo que me indicó que ya había recibido asesoría legal real. Sara leyó los 3 y me aconsejó no responder a ninguno. No lo hice. En su lugar, terminé de acomodar la cabaña. Volví a colocar los accesorios de latón de Roland en su lugar después de pulirlos. Colgué mis propias cosas en las paredes curvas de la habitación de la torre. Pedí un inserto de estufa de leña para la chimenea, y un hombre local llamado Pete vino a instalarlo en una tarde. Me contó sobre Roland como era y me alegró saberlo. Sara vino a visitarme un fin de semana largo en enero. Cocinamos demasiada comida y la comimos en la mesa de la cocina, viendo el océano congelado. Ella me habló de sus casos, yo le hablé de mis pacientes, y nos quedamos despiertas hasta tarde ambas noches, hablando de cosas que no tenían nada que ver con mi familia. A veces pienso en la hoja de cálculo. 94,600 pesos. No lo voy a recuperar. Y ya hice las paces con eso, de la forma en que haces las paces con algo que no puedes cambiar, no olvidándolo, sino dejándolo ser lo que es. Un registro. Un número. Un hecho sobre lo que costó ese tiempo y lo que valió finalmente detenerlo. Lo que no voy a hacer es fingir que no costó nada, o que le debo a alguien una actuación de perdón que no siento. Toda mi vida me dijeron que mantener a la familia unida requiere que alguien absorba el daño en silencio. Lo intenté durante 12 años. El daño no se detiene. Solo sigue buscando dónde caer. Y yo ya no soy ese lugar. No soy suave. Soy algo mejor. Soy firme. Soy una mujer de pie en un acantilado en la costa, con un portón cerrado y una escritura que lleva solo mi nombre, mirando el Atlántico llegar gris, frío e indiferente. Y estoy completamente, absolutamente, finalmente en paz. Déjame un comentario y dime desde dónde estás escuchando. Quiero saber quién está ahí afuera esta noche.